Recuerdo el momento exacto en que entendí la diferencia entre una amiga y alguien que simplemente ocupa el mismo espacio que tú. Estaba sentada en mi coche, en el aparcamiento de un salón parroquial, motor apagado, manos todavía en el volante. Y acababa de pasar 3 horas con 12 mujeres que había conocido durante más de 15 años. Círculo de costura. Cada segundo martes del mes, sin excepción. Conocía los nombres de sus nietos. Sabía quién tenía la cadera mal y quién estaba con medicación para la presión arterial y quién tenía que irse temprano porque su yerno la ponía nerviosa. Y estaba sentada en ese aparcamiento completamente sola, sin absolutamente nadie a quien llamar. Mi nombre es Margarita, tengo 83 años, y me tomó hasta algún momento a finales de mis 60 entender que había pasado décadas, creyendo que tenía más amigas de las que realmente tenía. Cuando era más joven no pensaba mucho en la amistad como algo que necesitara cuidado. Simplemente estaba ahí de la manera en que el aire está ahí. La escuela hacía que las amigas fueran automáticas. Te sentabas al lado de alguien el tiempo suficiente, compartías una mesa en el almuerzo, caminabas a casa en la misma dirección y algo se formaba. No requería esfuerzo, apenas requería pensamiento. Luego te casabas. Te mudabas de ciudad, en mi caso, por un marido cuyo trabajo lo requería, lo que significaba dejar atrás a las personas que me habían conocido antes de convertirme en la esposa de alguien. Y me dije a mí misma que escribiría. Me dije que la distancia no cambiaba nada real. Escribí durante aproximadamente 1 año. Luego escribí menos. Luego envié tarjetas de Navidad. Luego dejé de hacer un seguimiento de quién se había mudado. Y de alguna manera, sin decidirlo nunca, comencé de nuevo. Hice que nuevas mujeres fueran mi gente, vecinas, conocidas de la iglesia, las madres de los compañeros de clase de mis hijos, las señoras del círculo de costura al que me uniría décadas después cuando los niños habían crecido y necesitaba un lugar donde poner un martes por la tarde. Lo que no noté, lo que elegí activamente no notar, fue que casi ninguna de estas conexiones tenía raíces debajo de la superficie. Estaban unidas por proximidad, por rutina, por actividad compartida, no por nada que sobreviviría a un cambio en ninguna de las dos. Durante mucho tiempo eso se sintió como suficiente. Creo que genuinamente fue suficiente para la versión de mí que necesitaba ser necesitada y estar ocupada y ser útil y estar rodeada. Esa versión de mí no tenía la quietud necesaria para notar la diferencia. Pero entonces Ricardo murió y los niños dejaron de llamar tan a menudo como lo habían hecho en los primeros meses de dolor, lo cual es natural, lo cual entendí, pero lo que significaba que la casa se volvió muy silenciosa. Y empecé a notar. Noté que las mujeres del círculo de costura preguntaban cómo estaba de la manera en que le preguntas a alguien en la fila de la caja, rápidamente con la suposición de una respuesta rápida. Noté que cuando me demoraba, cuando empezaba a decir algo real, algo sobre el peso de las tardes, algo sobre lo extraño que era cocinar una comida para una persona, alguien siempre encontraba una razón para volver a doblar su tela. El teléfono de alguien sonaba en el momento justo. Alguien necesitaba más té, no las culpaba. Quiero decir eso claramente. No miro hacia atrás a esas mujeres con nada afilado, pero empecé a ver algo alrededor de lo cual había estado organizando mi comprensión durante años. No éramos amigas, éramos compañeras dentro de un contexto. Quita las costuras, quita el salón, quita el segundo martes, y no había nada allí para quitar. Lo probé silenciosamente.
Dejé de ir durante 2 meses. Me dije que tenía un resfriado, luego no me dije nada, simplemente no fui. En 2 meses una mujer llamó, una vez, para preguntar si todavía planeaba donar mis retazos para la colcha de recaudación de fondos. Volví al mes siguiente. Dije que me sentía mejor. Todos asintieron. Nadie preguntó de qué había estado enferma. Decidí que esto era culpa mía. Eso parecía lógico. Me dije a mí misma que no había invertido adecuadamente, que había asistido sin presentarme verdaderamente, que había sido agradable y presente pero nunca vulnerable, y no puedes construir algo real sin vulnerabilidad. Así que intenté arreglarlo. Empecé a llegar temprano al círculo antes de que la sala se llenara. Traía comida. Hacía preguntas más largas. Me demoraba en conversaciones más allá del punto donde terminaban naturalmente. Invité a 2 mujeres por separado a almorzar conmigo un sábado. La primera dijo que sí y luego llamó esa mañana con un conflicto familiar, muy sinceramente apenada. Deberíamos reprogramar. No lo hicimos. La segunda dijo que sí y fuimos. Fue 1 hora y 40 minutos perfectamente agradables. Hablamos del reciente viaje de su hija a los Pirineos, una receta que había estado queriendo probar, si los sermones del nuevo párroco eran tan buenos como los del antiguo párroco. Estuvo bien. Fue el tipo de conversación que no deja residuo. Conduje a casa y no podría haberte dicho, para cuando llegué a mi calle, de que habíamos hablado realmente. Recuerdo haber pensado, podríamos hacer esto cada semana durante 10 años y seguir siendo extrañas. Y ese pensamiento me asustó lo suficiente como para dejarlo y no volver a tomarlo durante bastante tiempo. Probé un enfoque diferente. Me uní a un grupo de caminata en el centro comunitario. 5 mujeres, 3 mañanas a la semana. Un recorrido de 3 kilómetros alrededor del parque, seguido de café en una mesa de picnic. Me dije que esto era inteligente. Esto era fresco. Estas eran personas con las que no tenía historia de conexión, solo superficial. Podía empezar de manera diferente. Me gustaban bastante. Una mujer llamada Gloria tenía la mejor risa que había escuchado en persona, completa y sorprendida y completamente sin autoconciencia. Esperaba con ansias lo que fuera que hiciera reír a Gloria. Otra mujer llamada Patty tenía opiniones fuertes sobre todo y las declaraba sin disculpas, lo cual encontraba privadamente refrescante. Pero el grupo de caminata seguía siendo el grupo de caminata. Cuando llegó el invierno y las mañanas se volvieron frías y el camino del parque se congeló y la asistencia bajó de 5 a 2 y luego a solo yo y una mesa de picnic vacía una mañana de febrero, me di cuenta de que no tenía el número de teléfono de ninguna, ni una sola. Habíamos caminado juntas 40 o 50 veces y no sabía cómo encontrar a una sola de ellas fuera de ese parque. Esto va a sonar ridículo, pero me quedé en esa mesa de picnic con mi abrigo de invierno sola y me reí. Simplemente me reí, silenciosamente en el aire frío, porque me di cuenta de repente de que había estado haciendo esto exactamente de la manera en que consigues conocidas y lo llamas amistad. Aparece, sé agradable. Repeat, pregúntate por qué nada crece. Había estado haciendo lo mismo toda mi vida adulta y esperando un resultado diferente, lo cual creo que alguien una vez definió de manera bastante poco amable. Me fui a casa y me hice una taza de té y me senté en la mesa de mi cocina y pensé durante mucho tiempo sobre qué estaba haciendo realmente mal. Ahora, antes de contarte lo que pasó después, quiero hacer una pausa aquí por un momento
porque algo entró en mi vida por este tiempo que necesito contarte. Y te diré por qué en un minuto. Mi nieto, al que llamamos Noé, el callado, el que lleva cosas sin que se lo pidan y arregla cosas sin hacerte sentir indefensa, había estado viendo mis videos durante algún tiempo. Había estado viendo silenciosamente, sin decirme mucho al respecto, de la manera en que los jóvenes ven cosas sin decirte que están viendo. Una tarde condujo para verme. Simplemente apareció, lo cual era inusual para él, porque Noé no es alguien que aparezca sin avisar. Se sentó frente a mí en esta misma mesa de cocina y dijo: «Abuela, todo lo que has estado descubriendo no debería quedarse solo en videos. Las mujeres necesitan tenerlo con ellas, en sus teléfonos, todos los días», dijo. «Quiero construir algo. Para ti, para las mujeres que te ven. ¿Me ayudarás?». Miré a ese chico, este joven hombre con los ojos callados de su padre, y dije: «Tengo 83 años. No sé nada sobre teléfonos». Dijo: «Tú sabes todo lo demás. Eso es suficiente». Y así lo construimos juntos. 2 semanas. Él programó cada pantalla, cada palabra, cada función. Yo le dije lo que las mujeres realmente necesitan. No lo que alguien en una oficina imagina que necesitamos. Lo que yo necesitaba. Lo que las mujeres en los comentarios me estaban diciendo que necesitaban. Pusimos todo dentro. Chequeos diarios. Recordatorios de medicación. Rutinas construidas para tu vida real, no la idea de alguien más de una. Ejercicios mentales que toman 5 minutos y mantienen tu mente aguda. Movimientos simples para tu cuerpo que puedes hacer sin lastimarte. Guías para dormir mejor, comer mejor. Cómo tener una conversación difícil con un hijo adulto que piensa que sabe qué es mejor para ti. Cómo construir una red real de apoyo incluso si vives completamente sola. Y algo de lo que estoy bastante orgullosa, una versión de mí con la que puedes hablar en cualquier momento, día o noche. Cuando la casa está demasiado silenciosa y no quieres despertar a nadie y solo necesitas a alguien con quien sentarte. La llamamos la aplicación de libertad. Y quiero decirte algo. La respuesta ha sido abrumadora de la manera que te hace sentarte y presionar tu mano contra tu pecho. Mujeres escribiéndome: «Margarita, me sentí genuinamente menos sola hoy». No sé cómo explicarlo. Mujeres escribiéndome desde lugares donde nunca he estado, diciéndome que el chequeo diario fue la primera vez en semanas que alguien les preguntó cómo estaban y realmente esperó la respuesta. Una mujer me escribió, debe tener unos 70 y tantos años. Dijo: «Abrí la aplicación un domingo por la tarde, cuando estaba en mi punto más bajo, y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que alguien hizo algo para mí. No para mis nietos, para mí». Esa carta me hizo llorar en esta mesa de cocina. Ahora, mis hijos no están contentos con nada de esto. David lo llama innecesario. Susana se preocupa de que sea demasiado para que yo lo maneje. Linda, mi más joven, que tiene opiniones sobre todo, me dijo justo la semana pasada que debería actuar de acuerdo a mi edad y que todo el asunto es vergonzoso. Quieren que lo retire. Han estado presionando a Noé para que lo deje ir. Les dije: mientras una mujer esté escribiendo para agradecerme, no pararé. Y hay más de una. El enlace está en el comentario fijado. Ven a encontrarnos cuando estés lista. Lo construimos para ti. Pero te estaba contando sobre la mesa de la cocina, sobre lo que finalmente entendí. Me senté allí el tiempo suficiente para que el té se enfriara, lo cual es una de las grandes pequeñas tristezas de las tardes de invierno. Y empecé a pensar en las amistades que realmente había mantenido a lo largo de una vida.
no las que se habían disuelto o resultaron ser dependientes del contexto, las reales, las que tenían peso real. Y no eran muchas, nunca habían sido muchas, pero las que existían tenían una cualidad particular que nunca había pensado en nombrar antes. Habían comenzado con algo ordinario, una clase compartida, una casa vecina, un banco de iglesia, igual que todas las demás. Pero en algún momento algo pequeño había sucedido. Alguien había dicho algo verdadero. Alguien había dicho algo que no tenía que decir. Alguien había sido inconveniente para la otra. Había aparecido de una manera que interrumpió la comodidad de lo agradable y fácil, y lo habían hecho de todos modos. Mi amiga más antigua, una mujer llamada Vera, a quien conocí cuando ambas éramos madres jóvenes y que murió 3 años antes de que Ricardo muriera. Vera se había convertido en mi amiga porque una tarde había tocado mi puerta sosteniendo a su hijo más pequeño en su cadera y había dicho, sin preámbulo, «No estoy bien hoy. ¿Puedo sentarme en algún lugar que no sea mi casa?» No la conocía bien entonces. Habíamos intercambiado cortesías a través de una valla durante 2 años, pero había elegido ser inconveniente. Había elegido necesitar algo específica y honestamente, y yo la había dejado entrar, y nos habíamos sentado en mi cocina con el niño entre nosotras, y habíamos hablado de cosas que eran reales. Eso fue todo. Ese fue todo el mecanismo. Tenías que dejar que alguien te costara algo. Tenías que necesitar algo específico. Tenías que estar dispuesta a ser inconveniente para la otra, no como una carga, sino como prueba de que la otra persona importaba lo suficiente como para aparecer realmente. Había pasado los últimos años tratando de hacer amigas siendo útil y presente y fácil de tener cerca. Había representado la forma de la amistad sin ofrecer nunca la cosa real, que es la disposición a ser vista cuando no estás en tu mejor momento. Pensé en Sara, mi vecina 2 puertas más abajo. No había sido alguien con quien planeara acercarme. Era 30 años más joven que yo, constantemente sobrepasada, siempre ligeramente retrasada en algo. El tipo de ocupada que parece que está huyendo de sí misma. Una tarde, hace aproximadamente 1 año y medio, la vi parada en su escalón delantero, con los ojos cerrados, solo respirando. Su hija Emma estaba en la escuela. Su coche todavía estaba en el camino de entrada. Solo estaba parada allí, ojos cerrados, de la manera en que la gente se para cuando está tratando de no desmoronarse. Caminaba pasando su casa cada tarde. Podría haber seguido caminando. Dije, en cambio, voy a caminar a la escuela de Emma. ¿Quieres que la traiga de camino? La llevaré por el parque. Abrió los ojos. Me miró como si le hubiera ofrecido agua en un desierto y no estuviera segura de que se le permitiera tomarla. Y luego dijo muy silenciosamente, «Eso me ayudaría». Eso fue todo. Así fue como empezó. No estaba tratando de hacer una amiga. Estaba tratando de resolver un pequeño problema inmediato para alguien que claramente se estaba ahogando en pequeños problemas inmediatos. Pero lo que creció de ello, lo que continuó creciendo, es lo más real en mi vida diaria. No porque seamos similares, no lo somos. No porque tengamos tanto de qué hablar. Algunas tardes apenas hablamos. Sino porque hemos estado dispuestas, ambas, a necesitar algo de la otra y decirlo claramente. Emma vino a casa conmigo ese primer día y habló durante 45 minutos sobre un libro que su maestra había leído en voz alta en clase. Me senté en esta mesa de cocina y escuché cada palabra. No creo que nadie la hubiera escuchado tan completamente en bastante tiempo. Entendí ese sentimiento. El círculo de costura todavía se reúne. Todavía voy.
A veces les tengo cariño a esas mujeres de la manera en que le puedes tener cariño a un lugar, no porque te cambió, sino porque te sostuvo mientras esperabas cambiar. Pero dejé de confundir la calidez de la rutina compartida con la calidez particular de ser conocida. Esas son temperaturas diferentes. Una vez que has sentido ambas, no puedes confundirlas de nuevo. Creo que la dura verdad sobre hacer amigas después de los 60 es que requiere algo que la mayoría de nosotras hemos pasado décadas eliminando cuidadosamente de nosotras mismas. La disposición a ser inconveniente. La disposición a decir no estoy bien hoy a alguien en quien aún no confiamos completamente y luego ver qué hacen con ello. La disposición a dejar que la otra persona nos cueste algo, tiempo, comodidad, energía, la actuación de tener todo bajo control. Pasamos tantos años tratando de ser fáciles para todos, de bajo mantenimiento, agradecidas, sin pedir demasiado. Lo aprendí de mi propia madre, quien lo aprendió de la suya. Doblas tus necesidades en algo lo suficientemente pequeño como para que nadie tenga que acomodarlas. Y luego te preguntas, 40 años después, por qué las amistades se sienten delgadas. Emma tocó mi puerta el jueves pasado por la tarde. Hace esto a veces sin avisar, lo cual Sara permite solo con la condición de que se me permita decir que no. Emma se paró en mi puerta con su abrigo, todavía sosteniendo su mochila, y dijo: «Señorita Margarita, ¿puedo mostrarte algo en mi tableta?» Había dibujado algo en la clase de arte, una imagen de las dos caminando. Me había dado zapatos amarillos que no poseo, y se había dibujado más alta de lo que realmente es. Estaba muy complacida con ambas elecciones. Miré ese dibujo por un largo momento y pensé en el aparcamiento hace años, la mesa de picnic vacía, el almuerzo que no dejó residuo, todo ese esfuerzo por ser fácil y agradable y de bajo mantenimiento y presente. Y aquí estaba esta niña de 8 años mostrándome un dibujo de nosotras porque simplemente había decidido amarme. No porque yo fuera útil, no porque fuera conveniente, sino porque había estado allí en una tarde ordinaria, dispuesta a ser necesitada. La aplicación de libertad tiene una sección en la que pensé durante mucho tiempo antes de que la construyéramos. Es sobre exactamente esto, sobre conexión, sobre cómo construir algo real prácticamente cuando estás empezando de nuevo. Cuando tus viejos contextos se han disuelto y el salón de la iglesia y el círculo de costura y el grupo de caminata no se han convertido en lo que esperabas que fueran. Hay pasos específicos y pequeños dentro, no gestos grandiosos. El tipo de inconveniencia de la que estoy hablando, del tamaño que es sobrevivible, es una de las cosas por las que estoy más agradecida de que hayamos construido. Mis hijos todavía quieren que lo retire. Linda llamó de nuevo el martes, pero pienso en la mujer que me escribió sobre el domingo por la tarde. Pienso en todas las tardes de domingo que me senté en esta mesa sola y no tenía nada a lo que recurrir. El enlace está en el comentario fijado. Está ahí cuando lo necesites. Ven a encontrarnos. Tengo 83 años. He sobrevivido a mi marido, a mi amiga más cercana y a varias personas que no esperaba extrañar tanto. Tengo 9 nietos que visitan ocasionalmente y me aman de maneras que no siempre sé cómo recibir. Tengo hijos que llaman los domingos y preguntan cómo me siento y tienen buenas intenciones y mantienen una distancia cuidadosa y amable. Y tengo un pequeño arreglo con una mujer 2 puertas más abajo y su hija que dibuja personas con zapatos amarillos. Esa no es una vida pequeña, esa no es una vida solitaria. Eso es simplemente cómo se ve cuando dejas de contar las conocidas y empiezas a prestar atención a lo que es real.
Me he sentado en esta mesa de cocina durante suficientes inviernos como para saber que la calidez no es lo mismo que la luz. Algunas cosas se ven brillantes desde afuera y son frías hasta el fondo. Y algunas cosas son muy silenciosas y muy pequeñas y te mantienen caliente de maneras que no pensaste planificar. Estoy agradecida todavía de haber tenido años suficientes para aprender la diferencia. Estoy agradecida por cada círculo de costura que no me enseñó nada excepto lo que aún no tenía. Estoy agradecida por el grupo de caminata y la mesa de picnic vacía y el almuerzo que no fue a ninguna parte, porque hicieron posible reconocer lo real cuando finalmente llegó a mi puerta con un abrigo de invierno, sosteniendo un dibujo de zapatos amarillos. 83 años. Y todavía estoy aprendiendo lo que significa dejar que alguien me necesite y necesitar a alguien de vuelta sin disculparme por ninguno de los dos. Eso no es poca cosa. Gracias por sentarte aquí conmigo hoy. Si algo de lo que dije está resonando contigo, si algo se siente familiar de una manera que aún no has nombrado del todo, la aplicación de libertad está en el comentario fijado. Mi nieto la construyó, yo la construí con él y está ahí para ti. Mi familia quiere que la retire. La voy a dejar. Ven a encontrarnos cuando estés lista. Cuídate, sea lo que eso signifique para ti.